La foto cayó al suelo de madera con un golpe seco y ella no pudo moverse. Era una imagen desgastada por el tiempo, con los bordes borrosos, pero el rostro estaba allí, demasiado claro para ignorarlo. Un rostro que debería haber muerto en su memoria, borrado como todo lo demás que le habían negado. Pero allí estaba, prueba silenciosa de que toda su vida se había construido sobre una mentira. Presionó sus dedos temblorosos contra el borde de la vieja mesa, sintiendo el peso de los años derrumbarse sobre sus hombros. El viejo baúl que había recibido como basura, tratado como un desecho sin valor, contenía lo único que podía destruir todo lo que creía saber sobre sí misma. La casa de madera crujió con el viento frío, y en un rincón de la estrecha habitación, su hijo pequeño dormía, ajeno al terremoto silencioso que acababa de agrietar el suelo de su madre. Sostuvo la fotografía con ambas manos, como quien sostiene algo sagrado y peligroso a la vez. El papel era quebradizo, amarillento, pero la imagen se mantenía. Era de otro tiempo, de un mundo que nunca conoció, pero que de alguna manera siempre sintió que faltaba. La mujer de la foto sonreía distante, casi triste, como si supiera que ese momento se perdería para siempre. Y a su lado, un hombre de espalda erguida, manos firmes, la mirada fija en la cámara. No necesitaba un nombre. Sabía quién era. Había oído historias a medias, susurros entrecortados, silencios que decían más que las palabras. Ahora entendía por qué nunca le decían la verdad. Ahora entendía por qué la trataban como si no perteneciera a ningún sitio. Si estás viendo esto ahora, estés donde estés, suscríbete al canal y deja un comentario diciéndonos desde dónde lo ves, porque esta historia necesita testigos. Respiró hondo, apretó la foto contra su pecho y miró por la ventana hacia la oscuridad del exterior. El pasado acababa de llamar a la puerta. La noche caía pesadamente sobre los campos vacíos. Se sentó al borde de la cama crujiente, aferrada a la fotografía mientras su hijo respiraba lentamente a su lado. Afuera, el viento soplaba sobre la tierra seca, trayendo el aroma a ceniza fría de las fogatas apagadas. Nadie vendría a ayudarla. Nadie sabría qué hacer con ella. Estaba sola, como siempre, pero ahora cargaba con algo que ya no podía fingir que no veía. La verdad era un peso doloroso, pero también era lo único que realmente le pertenecía, y por mucho que le doliera, no volvería a soltarla. Antes de esa noche, su vida se componía de rutinas silenciosas y días que se repetían sin ninguna promesa de cambio. Se despertaba antes del amanecer, cuando el frío aún le mordía la piel y la oscuridad cubría los campos como una sábana gruesa. Encendía el fuego en la estrecha cocina, calentaba agua en un cubo de metal abollado y preparaba algo sencillo para que su hijo comiera antes de que despertara llorando de hambre. La casa de madera donde vivían era demasiado pequeña para dos personas, pero demasiado grande para el vacío que llevaba dentro. Las tablas del suelo crujían a cada paso. Las ventanas dejaban entrar el viento frío por las grietas mal selladas y el techo goteaba cuando llovía a cántaros. Reparaba lo que podía con sus propias manos, usando clavos viejos y trozos de madera que encontraba en el granero abandonado cerca del camino. Nadie la ayudaba. Nadie le preguntaba si necesitaba algo. Era como si fuera invisible, una sombra que solo existía para trabajar y desaparecer al final del día. Se llamaba Clara, pero poca gente lo pronunciaba. La llamaban la niña, esa de allá, o simplemente no la llamaban. Tenía 28 años, pero su rostro ya mostraba las marcas del cansancio que parecían pertenecer a alguien mucho mayor. Sus manos eran ásperas, callosas por el trabajo de la tierra, por los pesados cubos de agua que acarreaba del pozo lejano, por la ropa que lavaba en el río helado. Llevaba vestidos sencillos, remendados tantas veces que el color original apenas se veía. Su cabello,
Oscuro siempre estaba recogido en un moño apretado, con algunos mechones rebeldes cayendo sobre su frente sudorosa. Tenía ojos profundos, de color marrón claro, que rara vez se cruzaban con los de los demás. Se había acostumbrado a agachar la cabeza, a aceptar migajas, a no cuestionar. Decían que no era hija de nadie, que había aparecido allí sin explicación, que la habían criado por caridad. Lo creyó durante tanto tiempo que dejó de buscar otra verdad, hasta que esa fotografía cayó al suelo. Su hijo Miguel tenía solo 3 años. Era un niño tranquilo, de ojos grandes y curiosos, que se pasaba el día jugando con palos y piedras mientras su madre trabajaba en los campos vecinos. Clara lo amaba con una intensidad dolorosa, como si fuera lo único que le impedía desaparecer por completo. Lo cargaba en brazos cuando estaba cansado, compartía con él la poca comida que conseguía, lo cubría con la única manta cálida en las noches gélidas, mientras ella misma temblaba de frío. Miguel no sabía quién era su padre. Clara nunca hablaba de ello y nadie le preguntaba. Había sido un hombre de paso, alguien que prometió volver y nunca lo hizo. No le guardaba rencor, solo tenía la certeza de que estaba sola y de que necesitaba ser lo suficientemente fuerte para 2. El niño era delgado, de mejillas hundidas y brazos esbeltos, pero sonreía con facilidad y confiaba en ella como si fuera invencible. Esto le rompía el corazón a Clara cada día. Trabajaba donde podía. Lavaba ropa para las familias más adineradas de la región, cargaba sacos de grano en los graneros, ayudaba con la cosecha cuando llegaba la temporada. Ganaba poco, siempre menos de lo que merecía, pero lo aceptaba sin quejarse. Necesitaba el dinero, necesitaba que la dejaran quedarse. La casa donde vivían no era suya, pertenecía a una familia lejana que la toleraba allí a cambio de trabajo. Sabía que podían desahuciarla en cualquier momento. Un malentendido, una mirada inapropiada, una palabra fuera de lugar bastaban. Por eso callaba, bajaba la cabeza y daba gracias. Por eso nunca preguntaba por el pasado. Por eso nunca exigía respuestas. Hasta ahora. Los parientes que la criaron vivían a pocas leguas de distancia, en una finca más grande, con tierras cultivadas y graneros llenos. Eran primos lejanos de alguien a quien ella nunca había conocido, o al menos eso decían. La trataban como una carga, una obligación moral que cumplían sin cariño. Le daban comida, un techo, trabajo duro y silencio. Nunca le explicaron de dónde venía, quiénes eran sus padres ni por qué estaba allí. De niña, Clara hacía preguntas, recibía respuestas vagas, miradas duras, silencios que dolían más que cualquier palabra. Aprendió a no preguntar, aprendió a aceptar que no la querían, que debía eterna gratitud por las migajas. Cuando se embarazó de Miguel, la expulsaron. Dijeron que era una desgracia, que había manchado el apellido familiar, que ya no merecía nada de ellos. La arrojaron a la carretera con un bulto de ropa vieja y, sin ninguna explicación, creía que se lo merecía. Se creía culpable de existir erróneamente. El baúl llegó una tarde gris de otoño. Un anciano, que trabajaba para la familia que la había criado, apareció en la puerta de Clara con el objeto polvoriento en brazos. Dijo que estaban limpiando los trasteros, tirando cosas viejas y que lo habían encontrado con su nombre garabateado en una etiqueta descolorida. No sabía nada más. Dejó el baúl, le dio la espalda y se fue sin esperar las gracias. Clara se quedó mirando el objeto un buen rato. Era de madera oscura, con pestillos oxidados y esquinas desportilladas. Parecía viejo, muy viejo, como si hubiera pasado décadas olvidado en algún rincón húmedo. No recordaba haberlo visto nunca. Él no entendía por qué tenía su nombre, pero necesitaba un lugar para guardar la poca ropa de Miguel, las mantas remendadas, las pocas pertenencias que tenían.
Así que arrastró el baúl dentro, se arrodilló en el suelo frío y abrió la tapa crujiente. Y así fue como encontró la fotografía. Así fue como todo empezó a desmoronarse. Clara sostenía la fotografía con ambas manos y sentía que el mundo entero temblaba. No era el papel viejo lo que la asustaba, ni las manchas de humedad en los bordes desgastados. Era el rostro de aquella mujer sonriendo distante, como si supiera que nunca sería recordada. Y a su lado, el hombre de postura firme, con las manos cruzadas sobre el pecho, mirando directamente a la cámara con una seriedad que trascendía el tiempo. Clara conocía a aquel hombre, había visto su retrato colgado en la pared de la gran casa de la granja de los parientes que la criaron. Era su abuelo, el patriarca de la familia, el hombre que lo había construido todo allí. Pero la mujer a su lado no era la abuela que todos conocían, era otra. Y el rostro de aquella mujer era aterradoramente parecido al suyo. Los mismos ojos hundidos, la misma forma del rostro, la misma expresión contenida. Clara dio la vuelta a la fotografía. En el reverso, escritos a lápiz con letra temblorosa, había 2 nombres y una fecha: Antonio y Elena, 1889. Elena. Nadie nunca le había dicho ese nombre. Las manos de Clara temblaban tanto que casi dejó caer la foto. Se sentó en el suelo frío, apoyó la espalda contra la pared húmeda y respiró hondo, intentando calmar su corazón acelerado. Miguel seguía durmiendo en un rincón, ajeno al huracán que se gestaba en el interior de su madre. Miró a su alrededor, la miserable casa donde vivía, las paredes descascarilladas, los muebles rotos, la pobreza que la asfixiaba a diario. Entonces volvió a mirar la fotografía. A aquella mujer llamada Elena, sonriendo junto al hombre más rico de la región. Si aquella mujer estaba a su lado así, con aquel aire de silenciosa intimidad, entonces no era una desconocida, entonces significaba algo. Entonces Clara significaba algo. Y si eso era cierto, ¿por qué nadie se lo había dicho nunca? ¿Por qué la habían tratado como basura toda su vida? ¿Por qué la habían echado a la calle como si no tuviera derechos? La ira le subió a la garganta como bilis amarga. Era una sensación nueva, poderosa, aterradora. Clara nunca se había permitido sentir ira. Había crecido creyendo que no tenía derecho a sentir nada más que gratitud. Pero ahora, sosteniendo esa fotografía, mirando ese rostro que era casi un reflejo del suyo, sintió algo que le ardía en el pecho. Le habían mentido. Habían borrado a alguien. Habían ocultado la verdad porque les convenía, porque proteger el apellido importaba más que proteger a un hijo no deseado. Elena debía ser quien Clara creía que era. Debía ser la primera esposa, la esposa olvidada, la mujer borrada de la historia para que otra pudiera ocupar su lugar. Y si Elena había sido borrada, entonces Clara también lo había sido. Porque la sangre no miente, porque ese rostro no mentía. Era la nieta de Antonio, era la heredera de todo lo que le habían negado. Era alguien, siempre había sido alguien. Se levantó vacilante, se metió la fotografía dentro del vestido, contra el pecho, y caminó hacia la ventana. Afuera, la noche era negra como boca de lobo, sin luna ni estrellas. Solo oscuridad y viento frío. Sabía que necesitaba ir a la granja. Sabía que necesitaba confrontarlos, exigirles explicaciones, mostrarles esa fotografía y preguntarles por qué mentían. Pero también sabía que lo negarían. Dirían que era inventado, que yo estaba loca, que no probaba nada. Dirían que Elena solo había sido una criada, una dependiente, alguien sin importancia. Inventarían cualquier mentira para proteger lo que era suyo. Y ella no tenía nada más que esa foto. No tenía documentos, ni testigos, ni poder. Era solo una mujer solitaria y pobre con un niño pequeño que alimentar.
¿Quién la creería? ¿Quién la defendería? Pero la verdad estaba allí, ardiendo en sus manos. Y por mucho que la negaran, por mucho que intentaran borrarla de nuevo, ella lo sabía. Sabía quién era, sabía de dónde venía, sabía que su dolor no había sido accidental. Se había construido pieza a pieza, mentira a mentira. La trataron como basura porque era más fácil que reconocer el error del pasado. Escondieron a Elena porque amenazaba el orden de las cosas, porque su existencia complicaba las herencias, porque amaba al hombre equivocado o de la forma equivocada. Y luego ocultaron a Clara por las mismas razones, porque era más sencillo fingir que no existía que admitir que tenían su sangre en las venas, porque reconocer a Clara era reconocer a Elena, y reconocer a Elena era destruir la mentira que lo sostenía todo. Clara presionó su frente contra el frío cristal de la ventana y cerró los ojos. Pensó en la madre que nunca conoció, la mujer que la dio a luz y desapareció sin explicación. Decían que había muerto al dar a luz, que había sido una mujer desafortunada, que Clara debería estar agradecida por haber sido acogida. Pero ahora Clara lo entendía. Su madre debía ser la hija de Elena, debía llevar la misma sangre extinguida, la misma vergüenza inventada. Y cuando Clara nació, cuando se hizo evidente que otra generación de esa sangre maldita había sobrevivido, hicieron lo de siempre. Se escondieron, mintieron, negaron, la arrojaron a los márgenes de la vida y esperaron a que desapareciera por sí sola. Pero no desapareció, sobrevivió. Y ahora sabía la verdad. La fotografía le pesaba en el pecho como una piedra caliente. Abrió los ojos, miró a Miguel durmiendo envuelto en la fina manta y tomó una decisión. No iría a la granja, todavía no así, porque si aparecía allí ahora, desesperada y sin un plan, la destruirían. La llamarían loca, mentirosa, oportunista. Tomarían la fotografía, la quemarían, y Clara se quedaría sin nada otra vez. No, necesitaba ser más inteligente, necesitaba comprender mejor lo que significaba esa fotografía. Necesitaba encontrar más pruebas, más piezas de esa historia enterrada. Y solo entonces, cuando estuviera lista, cuando supiera exactamente qué decir y cómo decirlo, regresaría. Y esta vez no podrían borrarla. Si has llegado hasta aquí en esta historia, suscríbete ahora, porque lo que viene a continuación te mostrará que algunas verdades no pueden enterrarse para siempre. La noche transcurrió lentamente, pesada como el plomo. Clara no podía dormir. Se sentó en el borde de la cama, sosteniendo la fotografía, mirando el rostro de aquella mujer que debía ser el de su abuela. Elena. Repitió el nombre en voz baja, como una plegaria, como una súplica de perdón por haberla olvidado, sin saber que alguna vez había existido. Sintió una extraña conexión con aquella mujer, muerta hacía décadas, como si sus dolores se tocaran a través del tiempo. Elena había sido borrada, Clara había sido borrada, pero ahora Clara lo sabía, y saberlo lo cambió todo. Hizo que la humillación doliera más, pero también encendió algo nuevo dentro de ella, algo parecido a la dignidad, algo parecido a la lucha. Mientras el sol empezaba a iluminar el horizonte, Clara se levantó, se lavó la cara en la palangana de agua fría y despertó con cuidado a Miguel. El niño abrió los ojos soñolientos, se frotó la cara y le sonrió. Esa sonrisa inocente casi la hizo llorar. Él no sabía nada. No sabía que su madre acababa de descubrir que no era nadie por decisión ajena, no por culpa propia. No sabía que la sangre que corría por sus venas era la misma que había corrido por las venas de un hombre poderoso, un terrateniente, respetado por todos. Miguel era el bisnieto de Antonio, y nunca lo sabría si Clara no luchaba. Lo levantó, lo apretó contra su pecho y en silencio prometió que no crecería como ella, sin nombre, sin pasado, sin dignidad. Encontraría toda la verdad, cueste lo que cueste.
Los días siguientes fueron los más largos de la vida de Clara. Se despertaba antes del amanecer, preparaba a Miguel para la jornada, lo dejaba con un vecino que accedía a cuidarlo a cambio de unas monedas y salía a trabajar en el campo. Pero ahora todo era diferente. Cada gesto repetido 1000 veces cobraba un nuevo peso. Cada saco de grano que cargaba, cada prenda que lavaba en el río helado, cada centavo que recibía que apenas cubría el pan duro, todo dolía como nunca antes, porque ahora lo sabía. Yo sabía que no tenía por qué vivir así. Sabía que esta miseria no era el destino, era una elección, la elección de otra persona. La fotografía de Elena permanecía oculta dentro de su vestido, atada a una tela cerca de su cuerpo, ardiendo contra su piel como una brasa viva. Clara nunca se separó de ella. Tenía miedo de perderla, miedo de que alguien la encontrara y la destruyera. Era la única prueba que poseía, lo único que me decía que no estaba loca, que no se lo estaba inventando. Durante su trabajo, de vez en cuando se tocaba el pecho, sintiendo el papel allí y asegurándose de que todavía estaba seguro. Por la noche, después de ir a buscar a Miguel y acostarlo, Clara registró toda la casa buscando algo más. Cualquier cosa, una carta, un documento, otro objeto que pudiera confirmar lo que sugería la fotografía. Abrió cajones vacíos, rebuscó entre los pocos muebles que tenía, examinó cada rincón de la miserable casa. Nada, no había nada más. El baúl estaba vacío, forrado solo de polvo y telarañas. Quienquiera que hubiera colocado esa fotografía allí se había asegurado de que fuera lo único que encontrara. Tal vez con descuido, tal vez porque pensaron que a nadie le importaría un viejo baúl tirado. Pero a Clara le importaba. A Clara le importaba, más que a nada en el mundo. Se sentó en el suelo frío, encendió una vela que parpadeaba en la oscuridad y miró fijamente el rostro de Elena. Intentó encontrar más similitudes. La forma de la boca, la curva de la nariz, los ojos hundidos. Todo estaba allí. Todo gritaba que eran la misma carne, pero eso no era suficiente. Necesitaba más. Decidió que necesitaba volver a la granja, no para confrontar a sus familiares todavía, sino para investigar, entrar en esa casa cuando nadie prestaba atención y buscar documentos antiguos, registros, cartas, cualquier cosa que hablara de Elena o de la madre de Clara. Sabía que era arriesgado. Si la pillaban husmeando, podrían acusarla de robo, podrían expulsarla de la región para siempre, incluso podrían alejarla de Miguel. Pero no veía otra salida. La verdad estaba enterrada en esa granja, y Clara necesitaba desenterrarla. Pasabas días planeándolo. Observaba las horas en que todos salían a trabajar a los campos lejanos. Sabía que la casona estaba casi vacía los jueves por la tarde, cuando llevaban las carretas de grano al pueblo. Era entonces cuando lo intentaría. Podía sentir su corazón acelerarse con solo pensarlo, pero también sentía algo nuevo creciendo dentro de ella. Coraje. La ira se transformó en determinación. Ya no era Clara quien bajaba la cabeza, era la nieta de Elena. Y eso significaba algo. La mañana del jueves elegido, Clara llevó a Miguel a casa del vecino más temprano de lo habitual. El niño presentía que algo era diferente. Se aferró a sus faldas, rogándole que lo dejara quedarse con ella, pero Clara lo besó en la frente y le prometió que volvería enseguida. Él mintió, diciendo que tenía trabajo extra. Miguel aceptó, confiado como siempre. Ella se fue con un nudo en el estómago, llena de miedo y culpa. Si algo salía mal, si la atrapaban, ¿qué sería de él? ¿Quién cuidaría del niño? Pero no podía detenerse ahora. Caminó por el camino de tierra que conducía a la granja. El sol estaba alto, demasiado caliente para la época del año. Sudaba bajo su pesado vestido, le temblaban las manos. Pasó junto a campos familiares, cercas viejas, árboles donde había jugado de niña. Todo parecía diferente ahora. Todo parecía más pequeño,
más sucio, más injusto. Esa tierra también debería ser suya, ese nombre también debería ser suyo, pero se lo habían robado todo antes de que ella naciera. Llegó a la granja a media tarde. Se escondió tras el viejo granero, observando la gran casa desde lejos. Era una construcción antigua, de gruesos muros y altas ventanas, una amplia galería y techo de barro. Alguna vez había sido hermosa, ahora se estaba descascarando, con madera podrida en algunos rincones, pero seguía imponente. Clara vio salir 2 carretas cargadas de grano. Contó a la gente, solo quedaban unos pocos dentro. Esperó otra media hora con el corazón latiéndole con fuerza y la boca seca. Cuando estuvo segura de que casi no había nadie, salió de su escondite y caminó rápidamente hacia la parte trasera de la casa. Conocía bien ese lugar. Se había criado allí. Sabía dónde estaba la puerta de la cocina, siempre sin llave. Entró despacio, de puntillas, conteniendo la respiración. La cocina estaba vacía. Olía a madera quemada y manteca vieja. Cruzó en silencio, atravesó el estrecho pasillo, subió las escaleras de madera que crujían a cada paso. Necesitaba llegar a la oficina. Allí guardaban los documentos antiguos, los registros familiares, las cosas que importaban. La oficina estaba al final del pasillo del piso de arriba. Clara conocía esa habitación de lejos, nunca había entrado, no estaba permitido. De niña la golpeaban si la veían cerca. Ahora, con el corazón en un puño, empujó la pesada puerta y entró. El lugar olía a moho y a papel viejo. Había un escritorio grande, estanterías llenas de libros polvorientos, cajas apiladas en los rincones. Una luz tenue se filtraba por la ventana sucia. Clara cerró la puerta tras ella y empezó a buscar. Abrió cajones, hojeó papeles amarillentos, buscó algo, cualquier cosa con el nombre de Elena. Encontró registros de compra de ganado, recibos viejos, cartas comerciales, nada personal, nada sobre matrimonios, nacimientos, defunciones. Registró las cajas. Había ropa vieja, objetos rotos, baratijas sin valor. Empezaba a desesperarse cuando vio una caja más pequeña, escondida detrás de otras, debajo del escritorio. La sacó con dificultad. Estaba cerrada con un candado oxidado. Clara tomó un objeto pesado de la mesa y golpeó el candado, hasta que cedió. Abrió la caja y vio. Había cartas, muchas cartas, atadas con una cinta descolorida, todas dirigidas a Antonio, todas firmadas por Elena. Clara cogió una con manos temblorosas y empezó a leer. La letra era delicada, sesgada, emotiva. Elena escribió sobre la añoranza, sobre la espera de su regreso, sobre un hijo que llevaba en su vientre. Clara sintió que le flaqueaban las piernas. Un hijo. Elena estaba embarazada cuando escribió eso. Y si Elena tuvo un hijo con Antonio, entonces ese hijo era el abuelo o la abuela de Clara. Entonces todo cobró sentido. Entonces, en efecto, era de su misma sangre. Siguió leyendo, con las manos temblando tanto que apenas podía sostener el papel. Elena habló de promesas incumplidas, de un matrimonio anulado por presiones de la familia de Antonio, de una carta de despedida donde decía que se marchaba porque ya no soportaba la humillación. Decía que criaría al niño sola, lejos, pero que nunca olvidaría a Antonio. La carta terminaba con una frase que partió a Clara en dos. Nuestro hijo sabrá quién fue su padre, aunque tú nunca lo reconozcas. Pero el hijo no lo sabía, y la nieta tampoco, porque alguien lo borró todo. Si sigues este viaje, suscríbete, porque algunas historias necesitan que alguien las vea hasta el final. Clara recogió las cartas, las metió dentro de su vestido junto con la fotografía y salió de la oficina. Estaba bajando las escaleras cuando oyó voces. Alguien había regresado. Pánico. Corrió de vuelta al pasillo de arriba, entró en una habitación vacía, cerró la puerta y se quedó allí, conteniendo la respiración. Oyó pasos pesados abajo, voces masculinas hablando.
No podía entender lo que decían. Se quedó allí demasiado tiempo, sudando profusamente, temerosa de ser descubierta. Cuando regresó el silencio, esperó unos minutos más y se fue. Bajó las escaleras lentamente, cruzó la cocina y salió por la parte de atrás. Corrió al granero, luego por el camino, deteniéndose solo cuando estaba lo suficientemente lejos. Entonces se desplomó en el suelo, sin aliento, temblando, pero apretando las cartas contra su pecho como si fueran oro. Lo había logrado, tenía la prueba. Ahora nadie podía negarlo. Regresó a casa al atardecer. Recogió a Miguel en casa del vecino, pagó lo acordado y se llevó al niño a casa. Estaba cansado y hambriento. Clara preparó una sopa aguada con las últimas verduras que le quedaban, se la dio de comer y luego lo acostó. Solo entonces, cuando volvió a estar sola, encendió la vela y leyó todas las cartas, una por una. Eran 12 en total. Contaban la historia de un amor prohibido, de una mujer rechazada, de un hijo bastardo que nunca fue reconocido. La última carta era diferente. Era de otra persona. Era de una mujer llamada Rosa, que decía ser amiga de Elena. Decía que Elena había muerto de pena pocos años después de tener a su hijo. Dijo que el niño se había quedado con parientes lejanos que prometieron criarlo, pero que nunca cumplieron su promesa de decir la verdad. Dijo que Antonio lo sabía todo y eligió olvidar. Eligió casarse con otra mujer, formar otra familia, borrar a Elena como si nunca hubiera existido. Y con Elena borró a su hijo. Y con su hijo, Clara se desmayó. Dobló las cartas con cuidado y las guardó con la foto. Ahora lo tenía todo. Tenía pruebas de que Elena existía, de que amaba a Antonio, de que tuvo un hijo con él. Tenía pruebas de que ese hijo había sido escondido, negado, abandonado. Y si ese hijo era el abuelo o la abuela de Clara, entonces era la bisnieta de Antonio. Entonces él tenía derecho a esas tierras, tenía derecho a ese nombre, tenía derecho a todo lo que le habían negado. Pero al mismo tiempo sentía un vacío enorme, porque saber la verdad no borraba el dolor. No traía de vuelta los años de humillación, no traía de vuelta a Elena. No cambiaba el hecho de que había crecido sola, rechazada, tratada como basura. La verdad era liberadora y destructiva a la vez. Clara apoyó la cabeza contra la fría pared y lloró. Lloró por Elena. Lloró por la madre que nunca conoció. Lloró por sí misma. Lloró por Miguel, que llevaba sangre noble y vivía en la miseria. Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. En los días siguientes Clara siguió trabajando, pero como un fantasma. Realizaba los gestos mecánicos, cargaba las pesas, lavaba la ropa, pero su mente estaba en otra parte. Pensaba en cómo usar esas cartas. Se preguntaba si debía confrontar a sus familiares o buscar un abogado, pero no tenía dinero para un abogado. No conocía a nadie que pudiera ayudarla y sabía que incluso con las cartas sería difícil demostrar que era la bisnieta de Antonio. Las cartas demostraban que Elena tuvo un hijo con él. Pero ¿cómo podría demostrar que ese hijo era su abuelo o abuela? No había registros, no había actas de nacimiento. Todo había sido borrado, hecho a propósito, para que nada pudiera reclamarse. Clara se sentía acorralada, tenía la verdad en sus manos, pero no tenía poder. Y sin poder, la verdad era solo una carga más que llevar. Aún así, no se rindió. Guardó las cartas y la fotografía como un tesoro. Y esperó. Esperó a que surgiera alguna oportunidad. Esperó a que alguien apareciera. Esperó que la justicia, aunque fuera tardíamente, encontrara un camino. El hambre apretaba. Se acercaba el invierno. Miguel tosía en las noches frías y Clara no tenía dinero para medicinas. Necesitaba trabajar más, ganar más, pero nadie le ofrecía suficiente trabajo. Empezó a vender lo poco que tenía: una olla vieja, una manta remendada,
Un par de botas desgastadas, todo por unos centavos, todo para no ver a su hijo pasar hambre. Con cada cosa vendida, sentía que un trocito de dignidad se le escapaba entre los dedos. Pero continuó, porque era madre, porque no tenía elección, y en el fondo sabía que era consecuencia directa de la injusticia que había sufrido. Si tuviera lo que le pertenecía por derecho, Miguel no pasaría frío, no tosería en las noches oscuras, no necesitaría una madre agotada y desesperada. La culpa era de ellos, de los familiares, de los cobardes que eligieron la comodidad antes que la verdad. Una noche, Miguel se despertó llorando. Tenía fiebre, le ardía la frente. Clara empapó un paño en un cubo de agua fría y se lo puso en la cabeza, pero la fiebre no bajaba. Él temblaba, lloraba y pedía agua. Ella se la dio, pero el agua no le ayudó. Necesitaba medicinas, necesitaba un médico, pero ella no tenía dinero. Se quedó despierta toda la noche, abrazando a su hijo, rezando en voz baja, rogándole que se recuperara. Pensó en ir a la granja, llamar a la puerta y pedir ayuda, pero sabía que no la ayudarían. Dirían que no era su problema. Le dirían que se las arreglara sola, o peor aún, se aprovecharían de su debilidad para robarle las tarjetas. Así que no fue. Se quedó allí, sola, abrazando a su hijo con fiebre, sintiendo la impotencia aplastando sus hombros. Si has estado siguiendo hasta aquí, suscríbete ahora, porque esta historia aún no termina y Clara necesita que alguien le crea. Cuando salió el sol, la fiebre había bajado un poco. Miguel durmió inquieto, pero respiraba mejor. Clara se fue antes de que despertara. Fue a casa de una mujer conocida por hacer tés de hierbas y le rogó que le diera algo para la tos y la fiebre. La mujer, por compasión, le dio unas hojas secas sin cobrarle. Clara corrió de vuelta, hirvió el agua, preparó el té y se lo dio a beber a Miguel. El niño hizo una mueca ante el sabor amargo, pero lo bebió. A lo largo del día, mejoró. La tos disminuyó. La fiebre no regresó. Clara respiró aliviada, pero sabía que había sido suerte. La próxima vez podría ser peor. Y no habría una próxima vez si no cambiaba esa situación. Necesitaba actuar. Necesitaba usar lo que había descubierto. Ya no podía esperar a que la justicia cayera del cielo. Necesitaba buscarla, cueste lo que cueste. Esa noche, Clara tomó una decisión. Iría a la ciudad. Buscaría a alguien que entendiera la ley. Alguien que pudiera leer las cartas y decirle si podían servir como prueba. No sabía si podría permitírmelo, pero lo intentaría. Tal vez alguien se apiadaría de mí. Tal vez alguien se indignaría por la injusticia y decidiría ayudar. Era una esperanza frágil, pero era la única que tenía. Metió las cartas y la fotografía en una bolsa de tela, la ató bien fuerte y la escondió debajo del delgado colchón donde dormían. Luego abrazó a Miguel, que ya respiraba plácidamente, y en silencio prometió que todo mejoraría. Que él no crecería como ella, que la verdad prevalecería, aunque tardara, aunque doliera, la verdad prevalecería. Los días siguientes estuvieron llenos de preparativos silenciosos. Clara ahorró cada centavo que pudo, economizando en todo, incluso en la comida. Miguel notó que su madre comía menos, pero ella dijo que no tenía hambre. Mintió para que él comiera lo suficiente. Su cuerpo adelgazó aún más. La ropa le quedó grande, su fuerza disminuyó, pero su determinación aumentó. El viaje a la ciudad le tomaría un día entero. Tendría que dejar a Miguel con la vecina, necesitaría confiar y necesitaría coraje para enfrentarse a un mundo que nunca había sido suyo. Pero lo afrontaría, porque ya no se trataba solo de ella, se trataba de Elena. Se trataba de todas las mujeres borradas, se trataba de Miguel, se trataba de justicia. Y la justicia, por lejana que pareciera, era posible. Tenía que serlo.
En vísperas del viaje, Clara lavó el único vestido decente que tenía, lo planchó con una plancha caliente al fuego y lo preparó todo. Metió las cartas y la fotografía en un paquete limpio, guardó las pocas monedas que había ahorrado y se fue a la cama temprano. Pero no pudo. Se quedó mirando el techo oscuro, escuchando la respiración de Miguel, pensando en todo lo que podría salir mal. ¿Y si nadie la creía? ¿Y si se reían en su cara? ¿Y si sus familiares descubrían lo que estaba haciendo y actuaban? ¿Y si lo perdía todo? Pero no podía rendirse ahora. No después de todo lo que había descubierto. No después de Elena. Se levantó, fue a la ventana, miró la noche estrellada afuera y por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido a la esperanza. Pequeña, frágil, pero viva, y fue suficiente para seguir adelante. Clara despertó antes del amanecer, cuando el cielo aún estaba oscuro y el frío le cortaba la piel como una cuchilla. Se levantó despacio para no despertar a Miguel, se puso el único vestido limpio que tenía, se recogió el pelo en un moño apretado y recogió el paquete con las cartas y la foto. Lo metió en una vieja bolsa de tela que había encontrado tirada en una de las casas donde trabajaba. Dejó un trozo de pan seco y un poco de agua para Miguel por si se despertaba antes de que ella regresara, y se fue en silencio. El camino que conducía a la ciudad era largo, de tierra, lleno de baches y piedras sueltas. Atravesaba campos vacíos, cruzaba un puente de madera podrido sobre un arroyo casi seco y subía una colina empinada antes de descender al valle donde se encontraba la ciudad. Clara caminaba deprisa, ignorando el hambre que le roía el estómago, ignorando el cansancio que le pesaba en las piernas. El sol salió lentamente, tiñendo el cielo de naranja y rosa. El aire era frío, húmedo, impregnado de olor a tierra mojada y vegetación verde. No miró atrás, no pensó en rendirse. Ella siguió adelante, paso a paso, llevando la frágil esperanza de que alguien en algún lugar pudiera ayudarla. Estaba a medio camino cuando vio el edificio. Era un viejo granero, medio oculto entre árboles altos, lejos de la carretera principal. Las paredes de madera se estaban desconchando, el techo tenía agujeros por los que se veía el cielo, pero la estructura seguía en pie. Clara había pasado por delante miles de veces y nunca le había prestado atención. Siempre parecía abandonado, olvidado, sin uso, pero ahora algo le llamó la atención. La puerta estaba entreabierta, meciéndose suavemente con el viento, y de dentro llegaba un olor extraño. No era olor a podredumbre ni a mojo, era olor a madera quemada. Alguien había encendido un fuego allí hacía poco. Clara se detuvo, vacilante. Sabía que no debía desviarse del camino. Necesitaba llegar a la ciudad antes del mediodía si quería tener tiempo de buscar ayuda y regresar antes del anochecer. Pero la curiosidad podía más. O quizás era algo más. Quizás era el peso de las cartas en su bolso, recordándole que los secretos ocultos en lugares antiguos podían cambiarlo todo. Se desvió del camino y caminó hacia el granero. Empujó la puerta lentamente, crujió con fuerza resonando en el silencio. Dentro estaba oscuro, pero la luz que se filtraba por los agujeros del techo creaba vigas doradas que cortaban la penumbra. El olor a leña era más fuerte allí. Clara entró, pisando con cuidado las tablas sueltas del suelo. Había heno viejo apilado en un rincón, herramientas oxidadas colgadas en las paredes, sacos rotos de grano olvidado. Y al fondo, cerca de un pequeño fuego ya extinguido, había señales de que alguien había dormido allí. Una manta sucia, una lata de agua, sobras, pero no había nadie. Quienquiera que hubiera pasado la noche allí ya se había ido. Clara estaba a punto de irse cuando vio algo que la hizo detenerse. Había una pequeña caja de madera, medio escondida bajo un montón de heno.
Parecía vieja, muy vieja, con las bisagras oxidadas y la tapa torcida. No era algo que un vagabundo dejaría atrás. Era algo que había estado allí durante mucho tiempo. Clara se arrodilló, sacó la caja e intentó abrirla. Estaba cerrada con llave. Buscó algo para forzar la cerradura. Encontró una herramienta vieja, parecida a una pequeña palanca, y la insertó en el hueco entre la tapa y el cuerpo de la caja. Tiró. La madera crujió. Se resistió, pero luego cedió con un crujido seco. La tapa se abrió. Dentro había papeles, muchos papeles, amarillentos, manchados, algunos rotos por los bordes. Clara cogió uno y lo acercó a la luz que entraba por el techo. Era una carta. No estaba dirigida a nadie en concreto, sino escrita como una efusión catártica. Hablaba de tierras robadas, de una familia destruida, de promesas incumplidas. Hablaba de un hombre llamado Antonio. El corazón de Clara se aceleró. Antonio. El mismo Antonio de la fotografía. El mismo Antonio de las cartas de Elena. Cogió otro papel. Era un recibo antiguo, casi ilegible, pero suficiente para leer. Era una compraventa de tierras, fechada hacía muchos años, firmada por Antonio y otro hombre cuyo nombre estaba borroso. Pero en la esquina inferior, escrita a lápiz, había una nota. Pagado con mentiras. Tierras de sangre. Clara sintió un escalofrío. Ese granero no era solo un refugio abandonado. Era un escondite. Alguien había guardado pruebas allí. Pruebas de que Antonio no era el hombre honorable que todos creían. Si has llegado hasta aquí, inscríbete ya, porque lo que se esconde en el pasado está a punto de cambiarlo todo. Clara se sentó en el frío suelo del granero y empezó a leer todos los papeles, uno por uno. Había cartas escritas por diferentes personas, todas hablando de injusticias cometidas por Antonio. Tierras expropiadas a la fuerza, deudas inventadas, contratos falsos, testigos comprados. Uno de los papeles era de una mujer llamada Beatriz, quien escribió sobre cómo la desalojaron de su casa después de que Antonio reclamara que la propiedad le pertenecía por derecho. Dijo tener documentos que demostraban lo contrario, pero que habían desaparecido misteriosamente. Otro papel era de un hombre que decía haber trabajado para Antonio y nunca haber recibido el pago prometido. Cuando se quejó, lo amenazaron y lo desalojaron. Incluso había un documento que parecía ser un testamento, escrito por un tal Joaquim, en el que dejaba tierras a sus hijos. Pero el testamento nunca fue reconocido. La tierra acabó en manos de Antonio. Clara recogió todos los papeles con manos temblorosas. No solo eran prueba de que Antonio era deshonesto, eran prueba de que había construido su imperio a costa de gente inocente, personas que, como Elena, fueron borradas para que él pudiera brillar. Metió los papeles en su bolso, junto con las cartas de Elena y la foto. Ahora tenía más que solo evidencia de su propio linaje. Tenía pruebas de que toda la familia era corrupta, de que les habían robado todo lo que poseían. Esto lo cambiaba todo. Si lograba hacérselo llegar a alguien con autoridad, tal vez no solo se reescribiría su historia, tal vez sería la historia de muchas personas. Se levantó, miró alrededor del viejo granero una última vez y se fue. El sol ya estaba alto. Había perdido el tiempo allí, pero no se arrepentía. Ese desvío inesperado le había dado algo valioso, algo que podría cambiar no solo su vida, sino las vidas de todos los que habían sido agraviados. Regresó al camino y continuó caminando hacia la ciudad, ahora con más esperanza, ahora con más certeza de que la verdad, por muy enterrada que estuviera, siempre encontraba la manera de resurgir. Clara llegó al pueblo a media tarde, con los pies doloridos y la garganta seca. El pueblo era pequeño, poco más que un conjunto de casas de madera alrededor de una plaza central donde se alzaban una vieja iglesia y algunas tiendas. Había poca gente en las calles.
Los hombres charlaban en la puerta de la tienda, las mujeres llevaban cestas, los niños corrían descalzos. Clara no conocía a nadie allí. Nunca había ido más allá de la granja y las casas vecinas. Se sentía pequeña, perdida, fuera de lugar, pero no podía rendirse ahora. Preguntó a un anciano sentado frente a la iglesia donde podía encontrar a alguien que entendiera de leyes y documentos antiguos. El hombre la miró con recelo, la evaluó y señaló una casa al final de la calle. Dijo que allí vivía el secretario del ayuntamiento, un hombre llamado Sebastián, que se encargaba de los registros y contratos. Clara le dio las gracias y siguió la dirección indicada. La casa era pequeña, con paredes encaladas y una pesada puerta de madera oscura. Llamó suavemente. Esperó. Nadie respondió. Volvió a llamar con más fuerza. Después de mucho tiempo la puerta se abrió. Sebastián era un hombre de mediana edad, delgado, con gafas redondas y barba canosa. Llevaba un chaleco desgastado sobre una camisa blanca amarillenta por el tiempo. Miró a Clara con expresión cansada, como si ya hubiera oído muchas historias tristes y no quisiera oír otra. Clara se disculpó, explicando que necesitaba ayuda, que tenía documentos antiguos y quería saber si podían servir como prueba de algo. Sebastián suspiró, pero abrió la puerta y la dejó entrar. La casa estaba oscura, llena de estanterías con libros viejos y montones de papeles amarillentos. Olía a tinta, polvo y soledad. Le indicó a Clara una silla de madera para que se sentara y se sentó detrás de una mesa llena de documentos. Le preguntó qué quería. Clara sacó de su bolso las cartas de Elena, la fotografía y los papeles que había encontrado en el granero. Él puso todo sobre la mesa con manos temblorosas. Sebastián cogió sus gafas, se las ajustó a la nariz y comenzó a examinarlas. No dijo nada durante un buen rato. Solo leyó, dio vueltas a los papeles y frunció el ceño. Clara esperaba, con el corazón latiendo con fuerza, casi saltándole del pecho. Tras leerlo todo, Sebastián se quitó las gafas, las limpió en el chaleco y miró a Clara con una expresión que ella no pudo descifrar. Le preguntó de dónde había sacado toda esa información. Clara se lo contó. Le contó del baúl, la fotografía, las cartas escondidas en la granja, el granero. Sebastián escuchó en silencio. Cuando terminó, respiró hondo y dijo algo que Clara jamás olvidaría. Dijo que conocía la historia de Elena, que había sido una mujer real, la esposa legítima de Antonio, casada en una pequeña ceremonia con pocos testigos. Pero el matrimonio había sido anulado por la familia de Antonio, que consideraba a Elena inferior, indigna de su nombre. Antonio había cedido a la presión, abandonó a Elena mientras estaba embarazada y se casó con otra mujer de familia adinerada. Elena había sido expulsada, humillada, borrada de los registros. El hijo que tuvo, un niño, había sido criado por parientes lejanos que prometieron no revelar nunca la verdad. Este niño creció y tuvo una hija. Esta hija era la madre de Clara. Sebastián lo sabía porque su propio padre había sido escriba antes que él y lo había anotado todo en un libro de registro personal que nunca fue reconocido oficialmente. Un libro oculto. Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Así que era verdad. Todo era verdad. Elena era su bisabuela. Su hijo era su abuelo. Su madre era la nieta de Antonio. Y eso convertía a Clara en bisnieta legítima. Sebastián continuó. Dijo que los papeles que había traído del granero eran explosivos. Demostraban que Antonio había amasado su fortuna mediante fraudes, robos y amenazas. Si caía en las manos adecuadas, toda la familia podría perderlo todo. Pero había un problema. La palabra de Clara por sí sola no bastaba. Era pobre, anónima, sin influencia. Sus parientes eran poderosos, respetados. Lo negarían todo. Dirían que lo había inventado.
que falsificó documentos, que intentaba robar lo que no era suyo. Para tener una verdadera oportunidad de justicia, Clara necesitaría más. Necesitaría el libro de registro que el padre de Sebastián había escondido. Necesitaría testigos. Necesitaría a alguien con autoridad dispuesto a enfrentarse a una familia poderosa. Sebastián la miró con algo parecido a la lástima. Dijo que podía ayudarla, pero que sería peligroso, que los familiares de Antonio no lo dejarían pasar sin luchar, que Clara debía estar preparada para perderlo todo antes de ganar algo. Clara miró las cartas esparcidas sobre la mesa. Miró la foto de Elena, esa mujer que sonreía con tristeza, sabiendo que sería olvidada. Pensó en la madre que nunca conoció, en la abuela que nunca supo que existía, en todas las mujeres de su linaje que fueron borradas, silenciadas, destruidas. Pensó en Miguel, durmiendo en la casa fría, tosiendo en las noches oscuras, creciendo sin nombre, sin pasado, sin futuro, y tomó la decisión. Le dijo a Sebastián que estaba lista, que no tenía nada que perder, que la verdad valía cualquier riesgo. Sebastián asintió lenta y respetuosamente. Dijo que necesitaría unos días para localizar el libro de registro oculto, que estaba guardado en un lugar que ni siquiera conocía con certeza. Le dijo que Clara debía volver a casa, actuar con normalidad, no levantar sospechas, y cuando tuviera todo listo enviaría a alguien para avisarle. Clara aceptó. Guardó las cartas y la foto en su bolso, le dio las gracias y se fue. Si todavía estás aquí, regístrate ahora, porque esta verdad necesita a alguien que la defienda hasta el final. El camino de regreso fue más largo, más arduo. El sol ya se ponía cuando Clara llegó al camino que la llevaba a casa. Estaba agotada, hambrienta, sedienta, pero también extrañamente luminosa. Por primera vez no estaba sola. Sebastián sabía la verdad. Él la creyó e iba a ayudarla. Esto lo cambió todo. Significaba que Elena no había sido borrada por completo. Significaba que alguien, en algún lugar, había guardado la historia. Se había preocupado lo suficiente como para no dejar que la mentira ganara por completo. Clara aferró su bolso contra su pecho, sintiendo las cartas dentro, y continuó caminando. El frío viento de la noche comenzó a soplar. Los árboles se balancearon, el cielo se oscureció rápidamente, pero ella no tenía miedo, porque ahora sabía que la verdad era más fuerte que cualquier mentira. Podría tomar tiempo, podría doler, pero siempre ganaba al final. Clara regresó a casa cuando la noche ya había caído por completo. La luna se ocultaba tras densas nubes y el sendero era casi invisible en la oscuridad. Tropezó un par de veces con piedras sueltas. Se lastimó el pie con una raíz que cruzaba el camino, pero continuó. Cuando por fin divisó la casa de madera, sintió un enorme alivio mezclado con culpa. Había dejado a Miguel solo todo el día. Apretó el paso, abrió la puerta y encontró al niño despierto, sentado en el suelo, llorando suavemente. Corrió hacia ella en cuanto la vio, se aferró a sus faldas y sollozó contra el vientre de su madre. Clara se arrodilló, lo abrazó fuerte y se disculpó repetidamente. Miguel lloró, diciendo que había tenido miedo, que creía que no volvería. Ella sostuvo su carita entre las manos. Lo miró a los ojos hinchados de tanto llorar y le prometió que nunca más lo dejaría solo tanto tiempo. Le prometió que todo mejoraría, que pronto, muy pronto, tendrían una vida diferente. Miguel no lo entendía, pero dejó de llorar. Confiaba en ella, siempre confiaba en ella. Clara le preparó algo de comer con las sobras, lo acostó y solo entonces se derrumbó. Se sentó en el suelo frío, apoyó la cabeza en la pared y dejó caer las lágrimas. Lágrimas de agotamiento, de alivio, de miedo por lo que estaba por venir. Los días siguientes fueron de una espera agonizante.
Clara volvió a su rutina habitual, trabajar en el campo, lavar la ropa, cuidar de Miguel. Pero ahora todo parecía pasajero, como si solo estuviera pasando el rato hasta que comenzara la vida real. Miraba constantemente al camino, esperando ver a alguien con noticias de Sebastián, pero nadie llegó. Las semanas transcurrieron lentas, pesadas. El frío invernal empezó a azotar con fuerza. Las noches eran gélidas, el viento se filtraba por las grietas de la casa y Clara tuvo que abrazar a Miguel bajo la única manta para que no se congelaran. La comida escaseaba cada vez más, el trabajo también. Nadie necesitaba ayuda en esa época del año. Los cultivos estaban inactivos, esperando la primavera. Clara empezó a vender más cosas. Una silla vieja, un plato de porcelana agrietado, todo por unos pocos centavos que apenas alcanzaban para comprar pan. El hambre era constante ahora, un dolor sordo que nunca se iba, pero Clara lo soportó, porque sabía que era temporal, porque Sebastián había prometido ayudar, porque la verdad estaba de su lado. Si sigues esta reconstrucción, suscríbete, porque este viaje aún tiene mucho que mostrar. Una tarde gris de diciembre, mientras Clara regresaba del río con la ropa mojada para secar, vio a un hombre parado frente a su casa. Era joven, delgado, vestido con sencillez, con un sombrero viejo en las manos. Al verla, la saludó con la mano. Clara dejó caer el bulto de ropa al suelo y corrió. El hombre dijo que venía de parte de Sebastián. Le dijo que debía volver a la ciudad, que habían encontrado el libro de registro, que todo estaba listo. Clara sintió que se le aceleraba el corazón. Preguntó cuándo debía irse. El hombre dijo que Sebastián la esperaba al día siguiente al mediodía. Clara le dio las gracias y entró temblando de nerviosismo y esperanza. Esa noche apenas durmió. Volvió a prepararlo todo, el vestido limpio, las cartas, la fotografía, los papeles del granero, todo cuidadosamente guardado en la vieja maleta. Se levantó antes del amanecer, preparó a Miguel y lo llevó de nuevo con la vecina. Esta vez le explicó que podría tardar un poco, que tal vez solo regresaría al día siguiente. La vecina accedió, pero le cobró más. Clara pagó sin quejarse. No importaba, nada más importaba. El camino a la ciudad fue más rápido esta vez. Clara conocía el camino, sabía dónde pisar, dónde girar. Llegó poco antes del mediodía, directa a casa de Sebastián. Él la esperaba en la puerta, con expresión seria, pero no hostil. Entró con ella, cerró la puerta y le mostró un libro grueso, con tapa de cuero oscuro, atado con cuerdas. Le dijo que ese era el libro de registro que su padre guardaba en secreto. En él se anotaban todos los matrimonios, nacimientos y defunciones que nunca se registraban oficialmente porque involucraban a pobres, olvidados, personas que no importaban a los poderosos. Y allí, en la página amarillenta que Sebastián abrió con cuidado, estaba escrito: Elena Barbosa, casada con Pintos Antonio Ferreira da Silva en una pequeña ceremonia presenciada por mí. Fecha: 12 de marzo de 1889. Hijo nacido: Eduardo Ferreira Barbosa. Fecha: 8 de enero de 1890. Clara leyó y releyó esas líneas. Eduardo, su abuelo se llamaba Eduardo, y quedó registrado allí. Tenía los apellidos de su madre y de su padre. Era hijo legítimo, aunque nadie lo hubiera reconocido oficialmente. Y si Eduardo era hijo legítimo, entonces la madre de Clara también lo era, y entonces Clara también. Sebastián cerró el libro lentamente. Dijo que esto, junto con las cartas, la fotografía y los demás documentos, era prueba suficiente. Dijo que había hablado con el juez de la ciudad, un hombre honesto, y que estaba dispuesto a escuchar el caso. Pero había un problema. El problema era que los familiares de Clara, quienes la habían criado y luego la habían expulsado, ya sabían que algo estaba pasando. Alguien había visto a Clara en el pueblo, hablando con Sebastián, y difundió la noticia.
estaban furiosos. Habían enviado advertencias, amenazas veladas. Decían que Clara inventaba mentiras, que era una cazafortunas que intentaba robar lo que no era suyo. Estaban preparando su propia defensa, reuniendo a personas que testificarían en su contra. Sebastián miró a Clara con seriedad y le dijo que el camino por delante sería doloroso, que sería humillada públicamente, tildada de mentirosa, de loca, que intentarían destruir su reputación y tal vez incluso arrebatarle a Miguel, alegando que era una madre incompetente. Dijo que si quería rendirse, nadie la juzgaría, que podía tomar sus cosas e irse a otro lugar, empezar de cero, olvidar todo eso. Clara escuchó todo en silencio. Luego miró la fotografía de Elena que tenía en las manos. Miró ese rostro que era casi el suyo y dijo que no. Dijo que no se rendiría, que Elena no se había rendido ni siquiera estando sola y embarazada, que su madre no se rindió a pesar de ser hija ilegítima, que ella tampoco se rendiría, que la verdad valía cualquier sufrimiento. Sebastián asintió respetuosamente. Dijo que la audiencia tendría lugar en 2 semanas, en el juzgado del pueblo. Le pidió a Clara que se preparara. Dijo que él estaría allí, testificando a su favor, presentando el libro de registro como prueba. Dijo que juntos, tal vez, podrían lograr justicia. Clara le dio las gracias, guardó todos los documentos en su bolso y se fue. La tarde era fría, el cielo estaba cargado de nubes oscuras. Parecía que iba a llover. Clara caminó por el pueblo. Pasando por la plaza, la iglesia, las pocas tiendas, lo miró todo con nuevos ojos. En 2 semanas volvería allí, pero ya no como una mujer invisible, sin nombre, sin pasado. Volvería como la nieta de Antonio Ferreira da Silva, como la bisnieta de Elena Barbosa, como alguien que existía, que importaba, que tenía derecho a estar viva, y nadie, nunca más, podría borrar eso. Regresó a casa lentamente, pensando en todo lo que tenía que hacer, pensando en Miguel, pensando en el futuro que, por primera vez, parecía posible. El día de la audiencia amaneció frío y nublado, con amenaza de lluvia. Clara se despertó antes del amanecer, se lavó la cara con agua helada, se puso el único vestido decente que tenía y se peinó con cuidado. Se miró en el pequeño espejo roto que guardaba en un estante y vio a una mujer diferente. Ya no era Clara quien inclinaba la cabeza, quien aceptaba migajas, quien se disculpaba por existir. Era la nieta de Elena, era la bisabuela de Antonio, era alguien. Tomó su bolso con todos sus documentos, revisó por 10ª vez que todo estuviera allí y se fue. Dejó a Miguel con la vecina otra vez, prometiéndole que esta vez volvería con buenas noticias. El niño la abrazó fuerte, le dijo que la quería, y Clara sintió un nudo en el corazón. Todo lo que hacía era por él, para que creciera con un nombre, con un pasado, con un futuro. Caminó hacia la ciudad con paso firme, ignorando el frío que le mordía la piel, ignorando el miedo que le oprimía el estómago. Llegar al pequeño edificio donde se ubicaba el tribunal, había gente en la puerta, curiosos, atraídos por la noticia de que una mujer pobre estaba desafiando a una familia poderosa. Algunos la miraban con lástima, otros con desprecio. Clara pasó junto a todos con la cabeza bien alta y entró. La sala era pequeña, con paredes de madera oscura y unas cuantas filas de bancos a cada lado. Delante, una mesa alta donde se sentaría el juez. Sebastián ya estaba allí, sosteniendo el libro de registro. Le hizo un gesto a Clara, indicándole dónde debía sentarse. Al otro lado de la sala estaban ellos, los familiares que la habían criado, el primo que dirigía la granja ahora que Antonio había muerto, su esposa, con el rostro severo y los ojos llenos de ira. 2 hombres mayores a quienes Clara reconoció como parásitos de la familia. Probablemente allí
para testificar en su contra. Al verla entrar, hicieron muecas de disgusto, susurraron entre ellos, rieron entre dientes. Clara sintió la humillación, subirle como bilis a la garganta, pero tragó saliva. No iba a permitir que la destrozaran de nuevo. Se sentó junto a Sebastián, puso su bolso en su regazo y esperó. El juez entró poco después, un hombre de pelo blanco y rostro cansado, con un traje oscuro desgastado. Pidió silencio, miró a los presentes y comenzó. Dijo que estaban allí para juzgar el reclamo de Clara sobre su linaje y su posible derecho a la herencia de la familia Ferreira da Silva. Preguntó quién hablaría primero. El primo de Mildred. Clara se puso de pie. Era un hombre corpulento, de hombros anchos, barba oscura y voz grave. Hablaba alto, con autoridad, como acostumbrado a ser obedecido. Dijo que Clara era una mentirosa, una cazafortunas que intentaba robar lo que no era suyo. Dijo que la habían criado por caridad, que nunca supieron quién era su padre, que su madre había sido una mujer desafortunada que parecía embarazada y murió sin explicación. Dijo que Clara inventaba historias, falsificaba documentos, usaba papeles viejos e inservibles para engañar a la gente honesta. Dijo que la fotografía que tenía era robada, que las cartas eran falsas, que todo era una estafa mal planeada. Habló largo y tendido, repitiendo las mismas acusaciones de diferentes maneras, intentando sembrar la duda. Los hombres que lo acompañaban estaban de acuerdo con todo, asintiendo con la cabeza, murmurando aprobaciones. Cuando terminó, miró a Clara con desprecio y se sentó. Clara apretó las manos en el regazo, clavándose las uñas en las palmas, pero no bajó la mirada. Sebastián se levantó. Dijo que tenía pruebas. Colocó el libro de registro sobre el escritorio del juez. Lo abrió por la página correcta y se lo mostró. El juez tomó sus gafas, se acercó y leyó lentamente. Su rostro no reflejaba ninguna emoción. Sebastián explicó que el libro había sido conservado por su padre, el secretario municipal, durante más de 40 años. Contenía registros de todos los matrimonios, nacimientos y defunciones que no se registraron, oficialmente porque involucraban a personas sin capacidad legal. El matrimonio de Elena y Antonio estaba allí, con la fecha y los testigos. El nacimiento de su hijo Edward también estaba allí, y este Edward era el abuelo de Clara, como lo demostraban las cartas que Elena había escrito y que Clara había traído. Sebastián tomó las cartas y se las mostró al juez una por una. Mostró la fotografía. Explicó que el parecido entre Elena y Clara era innegable. Luego tomó los demás papeles, los que Clara había encontrado en el granero. Mostró las pruebas de que Antonio había amasado su fortuna mediante fraude y robo. Dijo que esta familia no merecía el respeto que recibía, que habían lastimado a mucha gente, que Clara era solo una víctima más en una larga lista. El juez escuchó en silencio, hojeando los papeles, leyendo las cartas, mirando la fotografía. El primo de Clara se levantó de nuevo. Intentó interrumpir y dijo que no probaba nada, pero el juez levantó la mano y pidió silencio. Continuó examinando los documentos durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, el juez se quitó las gafas, las limpió despacio y miró a Clara. Le preguntó si tenía algo que decir. Clara se levantó, con las piernas temblorosas. Nunca había hablado en público. Nunca había tenido que defender su propia existencia de esa manera, pero respiró hondo y comenzó. Dijo que no quería robarle nada a nadie, que solo quería la verdad, que se había pasado la vida creyendo que no era nadie, que no merecía nada, que debía eterna gratitud por las migajas. Dijo que cuando encontró la fotografía todo cambió, que descubrió que tenía una bisabuela llamada Elena, a quien amó y luego borró, que descubrió que tenía sangre, un nombre, una historia.
Dijo que no estaba allí por dinero ni tierras, estaba allí porque su hijo Miguel merecía saber de dónde venía, merecía crecer con dignidad, merecía no ser tratado como basura, como ella. Dijo que Elena merecía ser recordada, que todas las mujeres borradas de esa familia merecían ser recordadas, que la verdad era todo lo que pedía. Su voz tembló al final, pero no lloró. Miró al juez, a Sebastián, a los familiares que la odiaban y se sentó. Si has llegado al final de esta historia, suscríbete ahora, porque esta es la justicia que muchas historias olvidadas merecen. El juez guardó silencio un largo rato. Volvió a examinar los documentos. Miró a Clara, miró a su primo y a su familia. Luego respiró hondo y habló. Dijo que las pruebas presentadas eran suficientes para demostrar que Elena y Antonio estaban casados, que tenían un hijo y que éste era el antepasado de Clara. Afirmó que el libro de registro, conservado por el secretario durante décadas, tenía valor legal aunque no fuera oficial. Afirmó que las cartas, la fotografía y los demás documentos corroboraban la historia. Afirmó que Clara era, de hecho, bisnieta de Antonio Ferreira da Silva, y como tal, tenía derecho legal a una parte de la herencia. El primo se levantó furioso, gritando que aquello era absurdo, que no lo aceptaría. Pero el juez dio un golpe en la mesa y exigió silencio. Dijo que la decisión estaba tomada, que se haría una división justa de los bienes, teniendo en cuenta a todos los herederos legítimos, incluida Clara. Dijo que los documentos que prueban el fraude cometido por Antonio se investigarían por separado, y que otras víctimas podrían reclamar reparaciones. Dijo que la sesión se levantó, golpeó la mesa con el mazo de madera, y así fue como la verdad prevaleció. Clara salió del juzgado con las piernas temblorosas, casi incapaz de creer lo que había sucedido. Sebastián la acompañó hasta la puerta, le estrechó la mano y le dijo que había sido valiente. Dijo que su parte de la herencia sería suficiente para que ella y Miguel vivieran con dignidad. No serían ricos, pero nunca más pasarían hambre ni frío. Clara le dio las gracias con lágrimas en los ojos. Caminó por la ciudad, pasó por la plaza, miró la iglesia, las tiendas, a la gente que la observaba con curiosidad. Ya no era invisible, ya no era nadie. Era Clara Ferreira Barbosa, nieta de Elena, bisnieta de Antonio, madre de Miguel. Tenía un nombre, tenía un pasado, tenía un futuro. Caminó a casa lentamente, sintiendo cada paso como una victoria. Al llegar, cogió a Miguel, lo abrazó fuerte contra su pecho y le dijo que todo había cambiado, que tendrían una casa mejor, comida suficiente, ropa de abrigo, que crecería sabiendo quién era. El niño no lo comprendía del todo, pero sonrió, feliz de ver a su madre feliz. Esa noche, Clara sacó la foto de Elena del paquete, la colocó en un marco improvisado con retazos de madera y la colgó en la pared. Miró ese rostro que casi era el suyo y susurró: «No te han olvidado, nunca volverán a olvidarte». Y por primera vez en mucho tiempo durmió tranquilo. La verdad había triunfado. La justicia, aunque tardía, había llegado. Y Elena, donde quiera que estuviera, por fin podía descansar.